Gracias por... Muy buenas tardes. No que no me ponían atención. I knew that you were gonna pay attention. Thank you, Noah. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y hacer el tiempo de adorar a nuestro Dios junto con nosotros. Dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y vamos a empezar nuestro servicio con un canto especial que precisamente está basado en el Salmo número 42. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. You are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. And I long to worship you. Buenas tardes, hermanos. Les quiero compartir un pequeño salmo muy importante. El Salmo 33:1 dice: mirad cuán bueno es y delicioso habitar entre los hermanos juntos en armonía. Si nos ponemos de pie para dar gracias y hacer una pequeña oración. Señor Padre amado, en esta hora venimos ante ti, Señor, ante tu presencia, en tu casa, donde tu palabra dice: venid a mí a la casa del Señor, alimentaos unos a otros. Te pedimos, Señor, humildemente que nos compartas tu palabra, tu alimento, a través del hermano Juan Camacho, que nos puedas hablar, compartir. Tu palabra siempre viene con ese alimento, Señor, deseoso de aprender más de ti y tener el temor de lo que es bueno y de lo que es malo, Señor. En este día, Señor, agradecemos por la vida que nos has dado, el poder despertar, el poder estar aquí compartiendo en tu casa, Señor, con los hermanos y sobre todo alimentando de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones, por las pruebas, por todo lo que nos has compartido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús,
Amén. Amén. Uy, ya están, ya están parados. Entonces vamos a cantar este canto que se llama Mi vida es Cristo. En esa oscuridad vagué, perdido en el error, la sed, la vana de la sed, al within me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. No haber sido por tu amor, aún iría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la luz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como la quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Pueden tomar asiento. En nombre de la Iglesia Believers Fellowship les damos la más cordial de las bienvenidas. In the name of the Church Believers Fellowship, our church, we want to welcome you in the name of Jesus Christ. Gracias por estar aquí en esta tarde y tenemos traducción al inglés. Ahí está el teléfono. If you want to listen everything that is happening here in English, just dial that number and you are going to hear everything in English. But I'm sure that you want to hear everything in Spanish as well, right? So don't use the both headphones. Tenemos algunos anuncios para ustedes. Les recordamos de todas las actividades que tenemos en nuestra iglesia. Tenemos grupos de compañerismo, tenemos para hombres, para mujeres, tiempo de oración de hombres y mujeres. El Ministerio Hispano, estamos estudiando los salmos, también tenemos discipulados durante la semana, tenemos nuestros servicios dominicales. Aprovechen todo esto que tenemos para ustedes para crecer espiritualmente y fortalecernos. Por favor, tomen ventaja de todo esto. También les recordamos que próximamente estaremos haciendo algunos cambios en nuestros horarios.
Nuestros grupos de compañerismo van a regresar a su horario habitual los miércoles aquí en la iglesia, lo que significa que el estudio del libro de los Salmos por internet estará llegando a su fin, así como los grupos de compañerismo que tenemos para hombres y mujeres por Zoom también va a llegar a su fin. Otro cambio que también está próximo a llegar es nuestra escuela dominical. Ya próximamente estaremos trabajando para tener nuestra escuela dominical nuevamente. Por favor, estén orando por todos estos cambios. Nuestro deseo es honrar a nuestro Dios. Este próximo miércoles, junio 16 a las 7, tendremos nuestra junta anual para los miembros. Vamos a estar viendo cosas muy importantes. Vamos a estar viendo acerca de la fidelidad de nuestro Dios durante este año pasado. Les animamos a los miembros a acompañarnos porque vamos a estar votando por ciertos cambios en nuestro reglamento. Por favor, acompáñenos. Vamos a ver el presupuesto. Vamos a presentar los nominados a diáconos, que tenemos a Sam Birch y también Adam Hickey. Por favor, si usted no puede asistir, por favor ayúdenos con sus oraciones. En verdad las necesitamos. Otro anuncio es acerca de nuestra escuelita bíblica de vacaciones. Ya está a la vuelta de la esquina. La meta son 300 niños. Ay, yo con 3 me estoy volviendo loco. Aquí quieren 300 niños, pero queremos compartir el evangelio también con los pequeños. Se requiere de mucha mano de obra. Gracias por todos aquellos que están respondiendo, y si ustedes tienen la oportunidad de ayudar, por favor vengan y ayúdenos. Creo que hasta ahorita hay 260 niños, algo así, y se sigue trabajando para más. Otro anuncio que tenemos es el estudio de las mujeres de verano. Ellas están estudiando el libro Orando la Biblia y ya comenzaron con su primera clase. Hubo una muy buena respuesta, gracias a Dios por eso, y el próximo que van a tener es el 13 de julio. Por favor, también estén orando por este estudio. Las hermanas siempre son muy animosas y siempre están apoyándonos en oración. En verdad, gracias por eso. Tenemos otro anuncio y aquí los jóvenes se ponen muy contentos, y es acerca del campamento. El campamento de los jóvenes, el tema este año es el cielo. Y vaya qué tema. Animamos a los jóvenes a participar, a que se inscriban, y si tienen alguna duda, por favor háganoslo saber. Algo más que me gustaría anunciarles es acerca de nuestros miembros nuevos, y me gustaría comentar a aquellos miembros que también participan con nosotros en el ministerio en español. Estas personas han dado un paso al frente y quieren comprometerse de lleno con nuestra iglesia para servir aquí, para crecer, para adorar a Dios. Y ellos son Diego y Karen Falla, también Joseph Camacho y Joshua Morales. Gracias por ellos, porque han dado un paso adelante y ahora son miembros de nuestra iglesia. Bueno, pues por favor pongámonos de pie y vamos a pasar a nuestra lectura bíblica. Señor les bendiga. Vamos a leer Esdras 3 y dice así: Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y su hermano los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre la base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra de ahí. Ofreció sobre el holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo las fiestas solemnes de Jehová, de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada día, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continúa las nuevas lunas
y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se había echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite a los sidonios y tiros, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Sadoc, y los otros sus hermanos, y los sacerdotes, y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activase a la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos y hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enad y sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asafá con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Mantengámonos de pie y vamos a cantar esta hermosa alabanza, Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Todos juntos, hermanos. Anhelo cada día trabajar, esclavo del pecado libertad, conducidos a Jesús, nuestro guía y nuestra luz, en la viña del Señor. Coro, hermanos. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si
orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Y de eso vamos a platicar esta tarde, precisamente trabajar por el Señor. Los niños pueden pasar con la hermana Camacho, las hermanas que están encargadas de los niños, pueden pasar con ella. Y al final del servicio, por favor, los padres no se olviden de sus niños, vayan por ellos. Algunos los ven como una oportunidad de escapar, no es para que se vayan solitos por ahí ustedes y descansen. Buscando frases célebres me encontré con una de un ateo muy conocido que la verdad prefiero no decirles el nombre. Él dice lo siguiente: si la Biblia fuera la palabra de Dios, no hubiera fallado en su objetivo de unir la humanidad. La realidad es que esta persona está muy equivocada. La Biblia no busca unir a la humanidad. La Biblia es la palabra de Dios cuyo objetivo es reconciliar al pecador con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús y así unirse a Dios y por consiguiente unirse a otros creyentes que también están unidos a Dios. Cuando las personas se unen a Dios, esto es algo muy interesante porque suceden cosas extraordinarias. Vidas vacías son llenadas con propósitos divinos para exaltar a Dios. Matrimonios desechados, quizás en pedazos, se reconcilian cuando cada miembro se une a Dios y ellos llegan a unirse y buscan que su unión sea honrosa delante de Dios. Hijos descarriados, cuando vienen a los pies de Dios por medio de Jesucristo, vuelven al redil. Y ahora quieren honrar a sus padres porque quieren obedecer a Dios. Y esto es lo que sucede en este capítulo. Muchas personas muy diferentes, un pueblo escogido por Dios se ha unido a Dios y ahora funcionan como un solo hombre. Cuando tú lees este capítulo número 3 de Esdras, vas a ver dos divisiones muy claras, muy distinguibles. Los primeros 7 versículos, ahí vamos a leer nosotros que se construye el altar y se inician los holocaustos. En la segunda parte tú vas a leer que se ponen los cimientos del templo. Pero algo que me llama mucho la atención es que en ambas secciones se resalta un tema. Dice, por ejemplo, el versículo número 1, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Aquí toda la comunidad está participando unida para la reconstrucción del altar. En la segunda sección, versículo número 9 nos dice, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra. Nuevamente en la segunda sección se hace un gran énfasis de la unidad que está en este pueblo trabajando por el Señor. Es más, al final de este capítulo, casi al final en el versículo número 11, nosotros leemos, y todo el pueblo, y subrayen eso, y todo el pueblo clamaba con gran júbilo. Todos estaban unidos alabando a Dios. Y si tú recuerdas, desde el capítulo número 2 leímos cómo sucedió esta unidad. Este pueblo tenía el mismo Dios, compartían la misma meta, el mismo llamado de parte de Dios, reconstruir el templo. Y cada uno tomó su lugar en ese llamado y desde el capítulo anterior ya nos decía que funcionaban como un solo hombre. Así es de que en esta tarde me gustaría que juntos aprendamos el fruto de esta unión. Cuando nosotros nos unimos primeramente a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, luego nos vamos a unir a los demás creyentes. Y sabes, cosas extraordinarias van a suceder. Lo primero que nosotros vemos en este capítulo es que la unidad nos va a llevar a obedecer a Dios. Y eso, hermanos, trae una gran bendición. Miren lo que dice el versículo número 1.
Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. El relato nos indica que el pueblo se reunió en el mes séptimo y esta reunión no sucedió al azar. Este mes séptimo sería para nosotros octubre o septiembre en nuestro calendario, pero la fecha no ocurrió por accidente. Ellos la escogieron con mucho cuidado porque querían obedecer la ley de Moisés. Dice Levítico 23 lo siguiente: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Te fijas? Ellos escogieron ese mes séptimo con mucho cuidado. No escogieron el mes que más les convenía. Cierto que iban llegando de la cautividad y había muchas cosas que hacer, pero primero era obedecer. Ellos escogieron ese mes séptimo y unidos obedecieron. Debemos de aprender de este pueblo a no buscar el tiempo que más nos convenga a nosotros, sino obedecer el tiempo que Dios nos ha llamado, el que Él ha establecido, y eso, hermanos, va a contribuir a la humanidad. Y saben, eso trae bendición de parte de Dios. ¿Te fijaste lo que leímos? Se juntó el pueblo como un solo hombre. Había una gran unidad en ellos porque estaban unidos primeramente a Dios. Tal como sucede en el cuerpo humano, cada miembro tomó su posición, su lugar para contribuir en el cuerpo. Tenían un solo objetivo, una misma meta, vivían con el mismo propósito. Y eso es lo que quiere resaltar el autor, como un solo hombre. Y ahora, ponte a pensar, ¿por qué estaban ellos unidos? ¿Qué les motivaba a ellos? Si una persona de afuera hubiera llegado a platicar con ellos, les hubiera dicho, ¿saben? Lo lógico no es que ustedes levanten el altar. Lo lógico es que ustedes formen un ejército, porque miren a su alrededor, hay mucho peligro. De hecho, leemos nosotros en el versículo número 3 que ellos tenían miedo. En el capítulo 4, versículo 4, vamos a leer nosotros, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ellos en verdad tenían miedo, pero hicieron su miedo a un lado. Era más importante obedecer. Se unieron para restaurar el altar y ofrecer holocaustos a Dios. Ellos tenían su mirada en Dios y no en el hombre. Confiaban que su seguridad venía del Dios de los ejércitos, por eso primero había que adorarle. Dice Ageo 2:4, palabras del Señor a los líderes para animarlos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Y eso nos enseña que en verdad había peligro, pero ellos no buscaron el lugar de comodidad, no buscaron el lugar más seguro. Ellos buscaron el lugar que Dios había establecido para levantar el altar. ¿Y te fijaste dónde se reunieron? Se reunieron en Jerusalén. Ellos no solo obedecieron en el mes, no solo obedecieron en el lugar, también se reunieron exactamente ahí en Jerusalén donde Dios les había mandado. Jerusalén era el lugar que Dios había escogido para ellos. Si tú vas a Deuteronomio capítulo 12, una y otra vez se repite la frase, júntense en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. Versículos 5, 11, 14, 18, 26, una y otra vez les repite que se reúnan en el lugar que Jehová escogiere, y ese lugar fue
Jerusalén. No escogieron ellos el lugar más cómodo o más conveniente, sino el que Dios había establecido para ellos. Ellos pudieron haber buscado un lugar donde ellos estuvieran más seguros, más escondidos, pero no lo hicieron así. Debemos de aprender de este pueblo a no buscar el lugar más conveniente para nosotros, sino el que Dios ha establecido, en el que nos ha llamado. Debemos de obedecer y estar ahí presentes y así contribuir a la unidad, porque eso, queridos hermanos, trae bendición de parte de Dios. Dice el versículo número 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ellos no solo obedecieron en el mes y en el lugar, sino que también lo hicieron como Dios había mandado. Ellos ofrecerían holocaustos no a su manera, sino a la manera de Dios. Ellos pudieron haber puesto muchas excusas. El lugar era peligroso, no había muros, no había quien los protegiera, no había un ejército, no tenían todos los recursos que les facilitaran toda esa labor, no había ni siquiera un templo, etcétera. Pero por el contrario, ellos buscaron hacer todo a la manera de Dios, y este capítulo lo repite varias veces. En el versículo 2 ya leímos como está escrito en la ley de Moisés. En el versículo número 3 nuevamente volvemos a leer nosotros como está escrito. No cambiaron las cosas a su conveniencia, sino que hicieron las cosas tal como estaban establecidas en la ley mosaica. Y debemos de aprender de este pueblo, hermanos, a no hacer nuestras propias reglas, a no cambiar lo que Dios ya estableció, a no creernos más sabios que Dios. Debemos de obedecer a Dios tal como Él lo ha ordenado, y eso va a contribuir a la unidad, y eso va a traer la bendición de parte de Dios. Aquí leemos nosotros que ellos edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. Antes de realizar cualquier otra actividad, decidieron levantar el altar que estaba en ruinas. El altar era prioridad, era muy importante porque se necesitaban los sacrificios por el pecado. Ellos sabían de la importancia de levantar un altar, así como otros siervos de Dios. ¿Te acuerdas tú de Noé? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? Él levantó un altar y adoró a Dios. Abraham, ¿qué hizo Abraham cuando llegó a la tierra donde lo mandó Dios? Lo primero que hace es levantar un altar. Es verdad que había muchas cosas que eran importantes por hacer. El templo no tenía cimientos, y eso es importante porque incluso en este capítulo una y otra vez se repite acerca de los cimientos. Versículos 6, 10, 11 y 12 habla de los cimientos. Era importante, pero era más importante el altar. No había protección como leímos, se requería una guardia, se requerían muros, por eso estaban trabajando con miedo. Pero el altar para ofrecer holocaustos y tener comunión con Dios era lo principal. Y hermano, ¿qué lugar tiene el hacer altares en tu vida? Para este pueblo unido a Dios primeramente, eso no se negociaba con nada. Eso no competía con absolutamente nada porque era prioridad. No era fácil, había mucho que hacer, tenían miedo, pero ellos estaban haciendo lo correcto, y eso, queridos hermanos, lo bendice Dios. Lo bendice Dios. Dice el versículo número 3 que ellos tenían miedo. Israel estaba rodeado de pueblos hostiles e idólatras. Había muchas razones válidas para tener miedo. Algunos sugieren que habían profanado el altar de Dios y tuvieron que quitar esos ídolos paganos.
Además, los pueblos de alrededor no querían que Israel nuevamente fuera una potencia y querían detenerlos. Israel no tenía un ejército disponible, solo había levitas, cantores, sacerdotes, y ellos no podían pelear. Pero creyeron que Jehová de los ejércitos los iba a respaldar, que iba a estar con ellos porque estaban haciendo lo correcto. Seguramente se animaron entre ellos a seguir adelante y a poner su mirada en Dios, no en su alrededor, en el pueblo hostil que le rodeaba. A pesar del miedo, ellos decidieron ejercitar su fe y levantaron ese altar. Y no solo eso, no sé si pusiste atención, pero el versículo dice que ofrecieron sobre él holocaustos por la mañana y por la tarde. El miedo no los detuvo a adorar a Dios. Fue mayor su deseo para adorar a Dios que el sentimiento del temor. Y no lo hicieron solo una vez. ¿Te fijas? Dice aquí que lo hicieron en la mañana, en la tarde, varias veces, tal como se los indicaba la ley. Obedecieron constantemente. Estos holocaustos eran importantes porque mostraban su reconciliación con Dios. Dice Levítico 23:28 lo siguiente: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. El altar era muy importante. Este grupo estaba funcionando como un solo hombre porque estaban unidos primeramente a Dios y querían obedecerle. Y a ti, querido hermano, ¿a dónde te lleva el temor cuando llega a tu vida? ¿Qué es lo que haces entonces? Aprende de este pueblo y no esperes a que tus sentimientos estén totalmente controlados para obedecer a Dios. Así como este pueblo, esfuérzate y sé valiente y contribuye a la unidad, porque eso lo bendice Dios. Versículo número 4, ellos siguieron adelante. Dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Siguen obedeciendo. Versículo número 5, además de esto, holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Básicamente, ellos obedecieron totalmente, es lo que nos está diciendo el autor. Versículo número 6, ahí aparece un pero. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. ¿Qué nos está diciendo el autor? Aún había trabajo por hacer. Había muchas cosas que se tenían que realizar. La misión no había terminado. Los cimientos del templo no se habían reparado y había que trabajar. Versículo número 7. Y dieron dinero a los albañiles, carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiríos, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar de Jope, conforme a la voluntad de Sirio, rey de Persa, acerca de esto. Después de adorar, ellos comenzaron a organizar el trabajo de la reparación del templo. Mandaron a traer madera de cedro, la cual era famosa por su calidad y por su temple. Además de esto, era cara. Este tipo de madera fue la que usó Salomón para construir el templo. Aunque sus recursos eran limitados comparados con los de Salomón, ellos querían usar lo mejor para el Señor. El pueblo no solo quería obedecer, sino quería hacerlo de la mejor manera porque era para su Dios. Hay que aprender de este pueblo, hermanos, a obedecer y a obedecer de la mejor manera posible, y eso va a contribuir a la humanidad, a la unidad, y eso, hermanos, trae bendición, trae una gran bendición. Lo siguiente que nosotros veremos es que la unidad con Dios y con los creyentes
va a establecer un buen cimiento y eso traerá bendición. Fíjense el versículo número 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios. Y cuenten cuántas veces se va a decir casa de Dios, casa de Jehová. En Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. El relato indica que la construcción no comenzó hasta 7 meses después. Y lo lógico a pensar no es que ellos estaban descansando, sino que ellos estaban trabajando en la logística y en recolectar todos los materiales. Ellos querían trabajar por el Señor. Algo interesante que antes de que se acabara la construcción, ya se le está llamando la casa de Dios. Este capítulo hace un gran énfasis en este nombre porque se repite 6 veces: la casa de Dios, la casa de Dios, la casa de Jehová. Yo pienso que nos está indicando la importancia del trabajo que ellos están haciendo. No era simplemente levantar unos muros, unas paredes, implicaba mucho más que eso. Era la casa de Dios. Ahí se va a animar a la gente a volver al Dios de las Escrituras. Ahí se va a educar al pueblo sobre la ley de Dios. Ahí se va a lograr restablecer nuevamente la adoración. Se van a reiniciar los sacrificios para que el pueblo esté bien con Dios. Se reconstruirán los muros de la ciudad para poder adorar a Dios libremente. No, hermanos, no era cualquier construcción, era la casa de Dios la cual iba a ser santificada. Esto contribuiría a establecer un buen cimiento porque buscarían hacerlo de la mejor manera. Y sabes, esta es una gran lección. A veces cuando hacemos las cosas para el Señor, las hacemos ahí al aventón. Cuando hagamos algo para el Señor, no lo minimices. Recuerda para quién trabajas. Recuerda que va más allá de lo que tus ojos ven. Recuerda el impacto espiritual que va a tener. Hazlo con limpieza de manos y de la mejor manera posible. Eso va a contribuir mucho a mantener la unidad y seguramente lo va a bendecir Dios. Miren lo que nos dice el versículo número 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Nuevamente el autor nos recuerda cómo están funcionando. No porque ya habían tenido una victoria en el pasado de levantar el altar, ya se habían quedado satisfechos. Ellos seguían trabajando en unidad. Versículo número 10 nos dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, se pusieron los sacerdotes vestidos de ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Cuando echaron los cimientos, hubo un gran regocijo. Ellos hicieron una celebración similar a la que hizo Salomón con las limitaciones que ellos tenían. 3 veces se nos menciona aquí la palabra cimiento. En 6 versículos, 3 veces se menciona la palabra cimiento y nos está hablando de lo importante que iba a ser la fundación. Si ellos ponían un buen cimiento, una buena fundación, iban a poder construir encima y podrían venir vientos, podrían venir tormentas y el templo se iba a mantener firme. Era necesario un buen cimiento, pero no tan solo físico, hermanos, sino también espiritual. Este pueblo ya había comenzado a poner un buen cimiento desde antes de agarrar la pala para trabajar. Habían obedecido el llamado de Dios de salir de Babilonia. Dios había despertado su corazón y ellos obedecieron.
se habían unificado para cumplir la misión que Dios les había dado, y eso es poner un buen cimiento. Antes de agarrar el primer ladrillo, ya habían levantado el altar y habían sacrificado. No cabe duda que el cimiento que ellos estaban poniendo iba a ser firme, espiritualmente hablando. No importaba lo que viniera, ellos iban a permanecer. Y de hecho, el próximo capítulo nos va a hablar de eso, que van a llegar los problemas y las tribulaciones. Leemos nosotros en Esdras 4:4 lo siguiente: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Y qué creen que hicieron ellos? Siguieron edificando, porque sabían que Jehová de los ejércitos estaba con ellos. Le creyeron. Por eso la casa de Dios sería terminada y van a vivir ellos un gran reavivamiento, porque habían puesto un fundamento sólido, no nada más físicamente, sino espiritualmente. Estaban bien unidos y bien agarrados de Dios. Versículo número 11. Miren la alegría de este pueblo. Y cantaban alabando, dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, todo el pueblo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. En este versículo se resalta la adoración del pueblo. Ellos estaban gozosos. No era simplemente echar los cimientos, representaba mucho más que eso, como lo habíamos mencionado. Seguramente ellos entonaron el Salmo 136, donde 26 veces de los 26 versículos se recuerda la misericordia de Dios. Este pueblo estaba dejando una fundación, un cimiento firme, basado en su agradecimiento a Dios por su misericordia. ¿Te fijas lo que dice? Cantaban, alabando y dando gracias, alabando a Jehová. Y a mí me llama mucho la atención por qué tantas ganas, por qué tanto deseo, por qué este versículo hace tanto énfasis en su adoración. Esta alegría para alabar a Dios había dejado aquellos años tristes en la cautividad, donde ellos no podían adorar a Dios. Anhelaban este lugar. El recuerdo les producía un gran llanto. Si quieres darte una idea lo que era estar en Babilonia y no tener ese deseo de adorar como lo tienen ahora, ve al Salmo 137. Ahí leemos nosotros: junto a los ríos de Babilonia, cuando ellos estaban cautivos, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ellos eran conocidos por ser grandes cantores de alabanzas, pero no había el deseo de cantar allá en la cautividad. Dice ese mismo salmo en el versículo 3: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. ¿Y qué era lo que hacían estos? Ellos les decían, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos algunos de los cantos de Sión. Hemos escuchado de sus alabanzas, canten. Pero ellos no podían cantar. ¿Cómo iban a cantar en una tierra pagana con estos paganos, donde no entenderían lo que es alabar a Dios? Por eso el versículo 4 dice la respuesta de ellos: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Pero ahora era diferente, hermanos. La misericordia de Dios los había alcanzado y no podían dejar de alabar. ¿Qué tal nosotros? No desaprovechemos esta oportunidad de alabar a Dios con esta libertad. El 2020 nos deja un triste recuerdo. Todo se cerró. No podíamos venir a este lugar a alabar a Dios a causa de la pandemia. Y seguramente muchos de nosotros pensamos en esas oportunidades que tuvimos de venir a la casa de Dios y alabar con los hermanos, pero preferimos quedarnos en casa y extrañábamos esa adoración.
Parecía que nunca íbamos a regresar a este santuario a alabar a Dios como lo estamos haciendo ahora. Por eso, hermanos, aprovechen cada oportunidad que se abran esas puertas para venir a alabar a Dios en armonía. Porque el día de mañana no sabemos lo que va a suceder. Quizá el día de mañana estaremos en un hospital o quizá ni siquiera estaremos aquí. Aprovechemos esa gran oportunidad. Por eso este pueblo unido está dejando un gran fundamento y se está gozando alabando a Dios. Por último, vemos en este capítulo que hay una gran unidad con Dios y con los creyentes a su alrededor, y eso va a dar como resultado avanzar en la misión que Dios les ha dado, y eso va a traer una gran bendición de parte de Dios. Miren, hasta ahorita hemos leído en estos versículos el gran progreso que ellos han tenido, el gran fruto de su unidad, primeramente vertical con Dios y segundo horizontal con los hermanos. No ha habido contratiempos hasta ahorita, ¿te has dado cuenta? Se establecieron en sus ciudades, lo leímos en este capítulo, reconstruyeron el altar, ofrecieron holocaustos y lo hicieron de día y de noche y celebraron las fiestas solemnes a Jehová, recolectaron el material para la construcción y trabajaron en la logística, están echando los cimientos de la casa de Dios. Ha habido un gran avance gracias a su unidad con Dios y con los hermanos, pero por primera vez leeremos que en este pueblo hay una diferencia. Miren el versículo número 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, es decir, el templo de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, ellos están comparando el templo antiguo con este que están reparando. ¿Qué hicieron ellos? Lloraron en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Alcanzan a ver la diferencia por primera vez entre ellos? Y no se podía distinguir el clamor del pueblo, de los gritos de alegría y de la voz y del llanto de las otras personas, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Todos parecían estar sincronizados en el mismo canal hasta que apareció esta diferencia. Los ancianos lloraban amargamente, lloraban a diferencia de los jóvenes que estaban muy contentos. Y es que ellos conocieron el primer templo y sabían que la majestad de este templo que ellos iban a levantar nunca se iba a comparar con el templo de Salomón. Pero aquí Dios les iba a dar una gran lección. Dios, por medio del profeta Ageo, animó a estos ancianos con las siguientes palabras. Dice Ageo, capítulo 2, versículo 3, lo siguiente: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Dice Dios. ¿Quiénes de ustedes recuerdan el templo de Salomón? ¿Cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Dice Dios. ¿Verdad que no se compara esta con la de Salomón? Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseando de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la gloria que iba a venir iba a ser mayor. ¿Por qué? Porque estaba apuntando al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La casa física, el templo, no sería tan importante como el espiritual.
Ellos tendrían que aprender que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Versículo número 12. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, los jóvenes se alegraban. No era el templo, sino Dios. Dios el que hacía majestuosa esa casa. Esto, queridos hermanos, es el fruto de la unidad. Se obedece, se cimienta y se avanza. Este pueblo estaba primeramente unido a Dios verticalmente y después horizontalmente con los hermanos. Quizá esta es la razón por la cual no puedes tener unidad en tu vida. Quizá no hay unidad en tu matrimonio. Quizá no encajas en la iglesia, porque primero hay que unirse a Dios. Para unirte correctamente a Dios, lo primero que tienes que hacer es escuchar el Evangelio. Date cuenta que Dios es santo y no tolera el pecado y lo va a juzgar. Eso, querido amigo, te hace culpable, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios y merecemos un castigo eterno. Pero sabes, Dios también es amor. Y Él envió a su Hijo Jesucristo a pagar en la cruz del Calvario esa deuda por el pecado. Jesucristo es el pago que necesitas para estar unido a Dios. Él es la propiciación, el pago exacto por tu pecado. Ahora que sabes que eres culpable ante Dios, debes responder a ese llamado correctamente, con arrepentimiento y fe. Si tú lo haces verdaderamente, estarás unido a Dios. Ahora sí, estarás capacitado para contribuir a la unidad donde quiera que tú estés. Dice Filipenses 2:2, el gran anhelo de Pablo, completar mi gozo sintiendo lo mismo. Todos tenían el mismo gozo, teniendo el mismo amor, el amor hacia Dios, unánimes, todos trabajando con el mismo fin, sintiendo una misma cosa, todos tenían el deseo de servir a Dios. Eso es lo que sucede cuando nos unimos a Dios, es cuando llega la verdadera unidad. Y me gustaría terminar con una pregunta. ¿Qué te estorba para contribuir a la unidad y no te permite obedecer, cimentarte y avanzar? ¿Qué es lo que te está estorbando? Bueno sería que oráramos: Señor, ayúdame a estar unido a usted, para unirme a su pueblo como un solo hombre y así obedecer, cimentarme y avanzar para su gloria. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, qué maravilloso es cuando su pueblo se unifica, se une, porque primeramente está unido a usted y se avanza para su honra y para su gloria. Señor y Dios, en verdad nos gozamos al escuchar cómo este pueblo, Señor, alababa, cantaba y buscaba esa unidad para darle a usted la honra y la gloria. Señor, queremos que Believers Fellowship se dirija hacia ese punto, que nos unifiquemos, Señor, y que hagamos cosas grandes para su honra y para su gloria, porque estamos unidos verdaderamente a usted. Pero Padre Celestial, yo oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Solo usted sabe si ellos realmente están unidos a usted por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo pido que tenga misericordia de cada corazón. Quizá por eso hay tantas divisiones, problemas a su alrededor, porque realmente no se han arrepentido de su pecado y puesto su fe y confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pido que usted toque esos corazones y que usted les ayude, que todos funcionemos como un solo hombre para su honra y para su gloria. Y por favor quite todo aquello que ponga estorbo, Señor, para que estemos unidos a usted y que le obedezcamos. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos ha dado de reunirnos en esta tarde. Ayúdenos a valorar este tiempo que pasamos aquí, Señor. Cuánto lo extrañamos el año pasado, pero gracias, Señor, que el día de hoy podemos clamar a Jehová de los ejércitos y el día de hoy podemos orar para que unidos sigamos adelante.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, por favor. Vamos a cantar este hermoso corito, unidos, unidos, en su nombre unidos. ¿Quién se sabe este corito, hermano? ¿Quién lo ha escuchado antes? Solamente una hermana ya. Bueno, lo vamos a pasar acá enfrente a los hermanos para que nos ayuden. Hermanos, canten fuerte, hermanos. Vamos a cantar ese corito, unidos, unidos. ¿Aprendieron, hermanos? Vamos a cantarlo una vez más. ¿Está bien, hermano? Una vez más, hermanos. Y por favor, hermanos, canten fuerte. Amén. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo Ese amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria del Señor Jesús al fin resplandecerá y el mundo llenará de amor y de paz, de amor y paz, de amor y paz. ¿Quién había escuchado este corito? ¿Y los otros lo cantamos 2 veces? Bueno, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde y juntos adorar a nuestro Dios. Recuerden buscar la unidad primeramente con Dios y eso les llevará a la unidad horizontal. Los padres, por favor, recojan a sus hijos. Están en el cuarto 302. Son de los cuartitos que están atrás de los niños. No se olviden de ellos, porque cuando ustedes salgan van a tener una distracción muy grande a su derecha. Le digo al hermano que les preparó el pan, les digo, se han de portar también los hermanos de la congregación que hasta pan especial les traen en esta noche. Así es de que por favor no se olviden de sus niños. Gracias por haber estado con nosotros y por favor, saluden a nuestros visitantes. Y los visitantes no se vayan luego, denos la oportunidad de saludarles, ¿ok? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros.